Muy buenas a todos, soy Carol Lizeth Payares Vizcaíno y pues hoy les voy a presentar para la asignatura de investigación de operaciones lo que sería mis problemas resueltos con método simplex, primero por medio de pivote, luego por el solver de Excel y por último con Python. Entonces primero empezamos por el método simplex en pivote. Tenemos el siguiente problema que dice una empresa fabrica equipos de sonido con reproductor de discos compactos, es decir, CD, y radioreceptores estereofónicos de alta calidad. Cada uno de estos productos requiere una cierta cantidad de mano de obra especializada de la cual hay una oferta semanal limitada. La información se resume en la siguiente tabla. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver aquí primero que en la mano de obra especializada tenemos electricistas y técnicos. Sería, por ejemplo, la mano de obra especializada para una unidad de reproductor de CD. Tenemos que de electricistas tenemos de 2 horas a la semana y de técnicos 3, con una ganancia por cada reproductor de CD que pues se vaya a vender. Tenemos una ganancia de $50, igual que con los radioreceptores, donde tenemos una mano de obra especializada de electricistas que corresponde a 4 horas y de técnicos a 1. Mientras que acá nos podemos encontrar que tenemos un límite de tiempo disponible semanal, en este caso para los electricistas de 80 horas semanales y en los técnicos de 60. Ahora sí, lo primero, pues la empresa quiere determinar la mejor combinación de producción de reproductores de CD y radioreceptores para obtener la máxima ganancia posible. Primero lo que hacemos es obviamente definir las variables de decisión. Primero tomamos X1 como reproductores de CD y X2 como radioreceptores. Y la función objetivo que es en cuanto a, como dice acá mismo, maximizar la ganancia posible. Tenemos que para maximizar Z sería igual a 50x1, o sea, $50 acá, más 120x2. Y las restricciones que son las que nos dan aquí mismo sobre las horas que tenemos limitada de mano de obra especializada. En este caso sería primero en electricista sería 2 para reproductor de CD, que ya dijimos que es X1, y 4 para radioreceptores con una hora limitante semanal de 80 horas. Entonces tienen que ser menor a esas 80 horas de tiempo disponible. Y también para la segunda restricción que tenemos en cuanto a la mano de obra especializada de técnicos, tenemos que para la semana tenemos 3 para reproductores de CD y pues acá sería uno para radioreceptores que tiene que ser menor a las 60 horas semanales. Y como siempre definimos pues que para obviamente obtener ganancias tiene que ser mayor o igual a cero, no podemos producir variables negativas. Ahora sí, con esto explicado, acá procedemos a ver cómo pues organicé más que todo en un Excel, primerito para tener la información importante a la vista, la identificación de las variables, el objetivo a maximizar, que sería la función objetivo, las restricciones, y lo que tenemos que hacer para hacerlo con pivote primero sería igual, es como igualar o pasar lo que sería la función objetivo al otro lado de la ecuación e igualar todo a cero. Esto se hace pues para poder más adelante con la tabla simplex encontrar con operaciones de filas y columnas la solución óptima. Entonces aquí obviamente podemos ver que pasamos aquí como se ve la función objetivo, la pasamos al otro lado de la ecuación junto con z y esto lo igualamos a cero. Eso tenemos que hacer lo mismo con las restricciones. Aquí tenemos la restricción número 1, pero la novedad es que acá se le agregan las variables de holgura, que aquí se le añadiría una, pasa lo mismo, se pasa al otro lado de la restricción y se iguala aquí como dice a lo que sería 80 y lo mismo se hace con la segunda restricción. Se añade otra variable de holgura y se iguala. No tomamos en cuenta pues la no negatividad porque pues es algo como pues que se tiene muy en cuenta obvio. Y ya con esto organizado podemos ahora sí pasar a la tabla simplex. En la tabla simplex tenemos que colocar aquí primero la función objetivo.
incluyendo todas las variables que vamos a utilizar, y la solución, que sería el lado de la igualdad. Entonces aquí podemos ver, con esta es que nosotros armamos la tabla simples, pero es importante pues primero cómo organizar la información que tenemos. Tenemos que aquí en la solución tenemos un z, entonces aquí lo vamos copiando a la tabla, tenemos un z, entonces colocamos aquí un número 1. Aquí en la primera fila, tenemos un x, sí, tenemos menos 50, recuerden que se pasó al otro lado de la igualdad, por lo que este más pues se vuelve negativo. También tenemos x2 aquí, efectivamente. Tenemos variable de holgura, aquí arriba en la primera fila no tenemos, entonces es 0. Y tenemos la segunda variable de holgura, no, entonces también es 0 y la solución, como aquí organizamos, sería 0. Lo mismo hacemos con esta parte de acá en la segunda fila. Aquí, ¿qué tenemos? En las restricciones, como estas son las restricciones, por eso se coloca aquí las variables de holgura como las salidas. Pero eso ahorita va a cambiar. Entonces, ahora sí, sigamos. Aquí en la segunda fila, colocamos también lo mismo que pusimos acá en esta tabla de solución. ¿Tenemos z? No, no hay z. No z. ¿Tenemos x1? Sí, tenemos 2. ¿Tenemos x2? Sí, tenemos, entonces ponemos 4. ¿Tenemos variable de holgura S1? Sí, entonces ponemos un 1. ¿Tenemos variable de holgura S2? No, ponemos 0. Y lo que está acá al lado de la igualdad. Ahora seguimos lo mismo aquí con la segunda restricción. ¿Tenemos z? No, no tenemos z, entonces 0. x1, ¿tenemos x1? Sí, tenemos 3. x2, tenemos x2, tenemos un hito, sí, ahí está. ¿Tenemos variable de holgura S1? No, entonces pues ponemos 0. Variable de holgura S2, sí, ponemos 1. Y tenemos algo a la igualdad, al lado de la igualdad, sí, tenemos 60. Ya con esta tabla ya tenemos pues la primera imagen de nuestra tabla simplex, y ahora lo que tenemos que pasar a hacer es encontrar la columna y fila pivote. En este caso podemos primero destacar que para encontrar la columna tenemos que pararnos aquí en esta parte de arriba de nuestra tablita simplex y buscar cuál es la que nos da un valor pues mayormente negativo. ¿Cuál nos da un valor mayormente negativo? Tenemos x2 que nos da menos 120. Entonces aquí seleccionamos esta como nuestra columna pivote. Paso seguido sigue lo que sería la fila pivote. Esto se hace después de encontrar la columna pivote, porque vamos a usar esta misma. La vamos a usar comparándola con la de la solución, es decir, dividiendo la solución, los valores explícitamente positivos que están en la solución, con la columna pivote. En este caso, como podemos ver, 80 dividido 4 pues da 20, y 60 dividido 1 da 60. Y de aquí, para poder seleccionar la fila pivote, encontramos cuál de estas que nos dio aquí en la división nos da el resultado menor, lo cual podemos encontrar efectivamente que pues sería este de 80 dividido 4 da 20. Esto nos da aquí esta intercepción, y con esta intercepción, ¿qué hacemos? Lo que hacemos a continuación es ver cuál es el número que está entre ambas, entre la columna y la fila pivote. Y encontramos que es el número 4, por lo que este será nuestro elemento pivote, el cual ahora en adelante tenemos la misión de convertirlo en 1, y el resto de los que están acá entre la columna pivote, convertirlos en 0, es decir, pasar menos 120 a 0 y pasar también acá 1 a 0. Y este pasarlo a 1. Entonces ahora sí, buscamos una forma en la que podamos convertir pues primeramente el elemento pivote, que es el más importante, en 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente se puede hacer, al menos aquí, multiplicando lo que sería toda la fila 2 por un cuarto. Sí, eso sí, esta fila principal aquí cambia, es decir, pasa de ser una variable de holgura a ser x2, porque al definir la columna pivote sabemos que ahora este va a ser más que todo como un dato de entrada. Esta columna se vuelve especial
Entonces la pasamos aquí donde estaría la fila. Entonces ahora sí, simplemente pues se hace la operación por toda la fila 2. Esto es únicamente cuando se trata pues de la fila pivote. Obviamente pues multiplicamos x, o sea, sería 4 multiplicado por un cuarto, entonces da 1. Y hacemos lo mismo, aplicamos lo mismo a toda la fila. Entonces aplicamos un cuarto por 0, pues 0, un cuarto por 2, un medio, así sucesivamente cada uno. Ahora sí, ya tenemos, o sea, lo principal es el elemento pivote, que ya aquí estaría transformado en 1. Ahora con este transformado en 1, o sea, no importa ya lo demás, pasamos a la siguiente tabla, que sería, como dice aquí, convertir los otros dos en 0. ¿Cómo convertimos este acá, este menos 120 en 0? Simplemente pues hacemos operaciones con lo que serían las filas, y una mejor forma de hacerlo sería multiplicando 120, es decir, el contrario, para pues poder convertirlo a 0, por la segunda fila, que es la fila pivote, más pues la primera fila. Y esto se aplica a todos. Al igual que como vimos en la otra tabla, esto se aplica a absolutamente todos los que están en esa fila. Entonces se puede ver pues fácilmente 120 por, acá pues sería fila 2 por 0, 0 más. Acá hay 1, 1. Lo mismo por acá, 120, por lo que sería aquí 1 más, bueno, sería menos 50. Aquí igualmente lo tengo de una forma más explicada en el Excel. Aquí se pueden ver las fórmulas de cómo se van calculando, pero pues en resumen, para hacer la fila de acá y ahora la fila de acá, se ve aquí la operación 120 por un medio, es que ahí se ve un poquito borroso, pero un medio más menos 50 pues da eso, da 10, y se aplica a toda esta, se aplica casi que la misma fórmula a todo esto. Luego pasamos pues obviamente a lo otro, o sea, ya cuando ya tenemos esta, como se puede ver aquí, 120 por 1, o sea, la de acá, menos 120, queda 0, entonces ya tenemos otro objetivo cumplido, que es pasar a 0 el resto de números de la columna pivote, pero nos queda faltando uno, nos queda faltando este. Entonces, para ese también decidí hacer efectivamente casi lo mismo que acá, pero pues como tenemos un 1, pues la mejor forma sería pues pasarlo a poner este, pero negativo, es decir, menos 1, acá como dice, menos 1 por 1 más 1. Entonces sí, efectivamente, si se aplica esta, da 0. Esto se aplica también al resto de acá. Y ya una vez que tenemos pues lo principal cumplido, es decir, que el elemento pivote sea 1 y el resto de los números de la columna pivote sean ceros, se sabe pues que se encontró la solución en la tabla simplex, y pues se debe verificar pues que todos los que están aquí en la primera fila sean pues positivos o mayores a 0, que no haya números negativos, porque si hay números negativos, entonces pues toca seguir haciendo más tablitas. Podemos concluir que entonces al revisar esta tablita simplex, en las variables básicas, aquí como elegimos esta como la columna pivote y esa como la fila pivote, y pasamos como variable aquí ya de entrada a este x2, pero no pusimos x1, entonces x1 no da ningún valor o no da lo que sería una ganancia, por ende x1 sería igual a 0. Recuerden que x1 son reproductores de CD, entonces pues no sería rentable producir eso con las limitaciones de horas que hay en la semana, pero si hay x2, entonces acá volteamos a ver la solución y tenemos que en la solución x2 es igual a 20. Entonces lo podemos organizar ahora sí en la función objetivo, lo cual pues acá nos daría ya 50 pues por 0, que x1 pues no se utilizó, más 120 por 20, lo cual daría al final una ganancia en Z de $2.400.
Obviamente, pues como esta que también dio un resultado, pues no es un artículo a fabricar, es una variable de holgura, pero es la variable de holgura de la segunda restricción que tiene que ver, como vimos en el enunciado, con el trabajo de obra técnica, pues queda indicando que sobraron como 40 horas a la semana de obra técnica. Por esa parte, ya entonces estaría solucionado, aquí como muestra la última conclusión. Y pasamos ahora sí, sabiendo pues que los radioreceptores son más rentables que los productores de CD, pasamos ahora sí al solver de Excel. Aquí escogí un problema o bueno, un enunciado colombiano. Entonces dice, una panadería desea cerrar una de las tantas sedes que tiene al interior de la ciudad capital. Sin embargo, no puede hacerlo debido a que este local dispone de 400 panes de sal y 300 panes de azúcar. Y 200 panes de bocadillo. El dueño cree que la mejor manera de vender esos panes es generando tres tipos de oferta. La oferta 1 consta de un pan de bocadillo y uno de sal a 1.500 pesos colombianos. La oferta 2 consta de un pan de bocadillo y uno de azúcar a 1.500 pesos colombianos también. Y la oferta 3 de un pan de sal y uno de azúcar a 1.000 pesos colombianos. Se espera vender como mínimo 100 ofertas pues de la 1. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de ofertas que debe vender la panadería para pues maximizar sus ganancias pues por el tiempo que las va a vender? Aquí entonces, aquí les puedo mostrar directamente en el Excel, en el solver, que pues primero se tienen en cuenta pues las variables. Tenemos aquí, al igual que con el problema anterior del pivote, se identifican las variables primero. Acá tenemos que x1 es oferta 1, x2 es la oferta 2 y x3 es la oferta 3. Pan de sal, pan de bocadillo, pan de azúcar, pan de bocadillo y pan de azúcar y pan de sal. Aquí seleccionamos lo que queremos que el solver nos dé las diferentes posibilidades. Por ejemplo, si estuviéramos usando el método gráfico, pues serían los diferentes puntos que se puede hallar. Y aquí lo que sería el valor de z de la ganancia. Acá tenemos lo que nos da cada uno, nos da 1.500 por cada oferta 1 que vendamos, 1.500 por cada oferta 2 y 1.000 por cada oferta 3. Ahora procedemos a hacer las restricciones. Tenemos que panes de sal, pues tienen que ser máximos de la oferta x1 y x3, por lo que marcamos aquí las variables que se mencionan, como dice aquí, variable 1, variable 3, panes de azúcar máximos al de la oferta, entonces sería x2 más x3. Aquí están igualmente las restricciones, o sea, se siguen colocando aquí. Panes de bocadillo máximo de la oferta x1 más x2. Entonces se colocan también aquí los que estamos usando. Si fuera, por ejemplo, 3x1 más 2x2, pues aquí colocarían los números. Y la cantidad de ofertas x1 máximas a vender que tienen que ser pues mayor a 100. Obviamente suponemos la no negativa, ya que queremos sacar ganancias. Y lo que hacemos aquí, bueno, tanto aquí como aquí, es la suma producto de lo que tenemos aquí, es decir, de la ganancia que ganamos por cada una de las ofertas, más lo que nos dé la solución del Excel, o sea, que nos den las millones de posibilidades que pueden darse. Lo mismo hacemos aquí, pero teniendo en cuenta también lo que nos da el solver y lo que nos dan aquí en las restricciones, que para eso se hace la tablita aquí. Una vez ya pues con todo eso, simplemente pues vamos aquí a datos, le damos al solver, seleccionamos lo que necesitamos. Aquí estamos en establecer objetivos, sabemos que es Z, que es la de maximizar, le damos a esa casillita, le damos que es para maximizar, cambiando la celda de las variables. Entonces acá pues las seleccionamos, que serían estas de acá, las que están acá en amarillito, abajito de x1, x2, x3, que son las que pues vamos a probar entre varios cambios a ver qué es lo que nos sale más favorable. Y por último, sujeto a las restricciones,
Entonces tenemos pues la restricción de la cantidad de ofertas X1 mínimas, o sea que se deben vender al menos 100. Acá lo ponemos. Y también añadimos las otras restricciones, que un truquito es que cuando obviamente son del mismo tipo de restricciones, es decir, que no pueden pasar de esto, usamos menor o igual, podemos simplemente seleccionar varias a la vez, o sea, podemos seleccionar toda esta filita a la vez, le ponemos la comparación y seleccionamos todas estas a la vez. Nos ahorra pues tiempo para poder calcular el solver. Se le da aquí obviamente al método de solución simplex porque hay pues más métodos para poder solucionarlo y se le da a resolver. Y cuando quiera sacarle el análisis de sensibilidad, simplemente le das aquí y ya, y pues ahí ya hace el informe. Y aquí le vas a conservar solución del solver para que se mantenga ahí cada vez que pues abras el cuadernito o quieras estar mirando qué es lo que nos da la solución más óptima. Y listo. Aquí lo que hace es que muestra cuál es la mejor solución, muestra que para obtener una ganancia máxima que nos daría de 550.000 pesos colombianos, tendríamos aquí que al menos tener 120 o sea, vender al menos 120 unidades de la oferta 1, 50 de la oferta 2 y 250 de la oferta 3 para obtener esta ganancia. Ahora sí. Ahora, esto cuando tú le das al informe de sensibilidad y le das a resolver, de una vez te manda a esta página. ¿Esto qué quiere decir? Lo bueno del Excel es que como muestra, o sea, él mismo hace el cálculo de las posibilidades, podemos obtener este tipo de análisis en el que muestra todo, o sea, cómo se podría cambiar algunos valores sin caer en pérdida, o sea, siempre manteniendo una buena ganancia, que se pueda utilizar completamente los recursos disponibles. Como se puede ver acá, el final valor, podemos ver lo que nos dio ahorita en la solución óptima, reducido coste, que quiere decir pues que, o sea, mientras no sean negativas, significa que aporta directamente a la función objetivo y también indica pues aquí en el objetivo coeficiente junto con el permisible aumentar y permisible reducir muestra qué tanto se puede modificar lo que sería, o sea, tiene un margen de unidades. Es decir, entre estos valores se sabe que se puede aumentar o reducir en este tipo de cantidades, entre este rango, para que pues siga sin alterar su estructura óptima. En cuanto a las restricciones, hace pues básicamente lo mismo de lo que muestra aquí, muestra pues el valor final, que es pues como le pusimos la restricción. Ahora sí, acá lo de los precios sombra es también que se pueda aumentar la disponibilidad de los insumos. Por ejemplo, en esta de la cantidad de ofertas mínimas no se puede aumentar la disponibilidad porque dice que esa tiene que ser un mínimo, o sea, es una restricción que según aquí en todas las opciones que calculó, pues no se le puede aumentar para tener asegurado que se van a incrementar las ganancias. Mientras que aquí pues sí nos dan diferentes valores que significa que pues se puede aumentar la parte de esa restricción para poder incrementar las ganancias. Y también muestra que hay bastante flexibilidad en este modelo, por lo que pues no, pues da como una información útil de que pues no necesita tanto, puede que sí. O sea, con esto las restricciones de permisible aumentar o permisible reducir, si dan valores muy altos, pues se puede decir que se pueden hacer diferentes cambios sin que realmente altere lo que sería la ganancia final. Eso es como para saber entre tantas posibilidades qué es lo que uno tiene permitido hacer en cuanto a pues de pronto cambiar el valor final, aumentar algunas cosas. O en las restricciones que digas, ah, bueno, esta restricción sí tengo permisible que puedo cambiar algunas cosas dentro de este rango, entonces las voy cambiando para ver que sí, efectivamente, el Excel te da de una vez el rango que te asegura que no va
a cambiar en cuanto a, o sea, que va a ser flexible y no va a cambiar tanto en cuanto a la ganancia que puedas obtener. Por último, ahora sí vamos con el Python con interfaz. Tenemos este enunciado que dice que Tiago André administra una granja, la granja de su familia. Para completar varios alimentos que se cultivan en la granja, André también cría cerdos para la venta y desea determinar las cantidades de los distintos tipos de alimentos disponibles: maíz, nutrimento y alfalfa, que debe dar a cada cerdo. Los cerdos comerán cualquier mezcla de estos alimentos. El objetivo es determinar qué mezcla cumple con ciertos requisitos nutritivos a un costo mínimo. Las unidades de cada tipo de nutritivo básico que contiene pues un HG de cada tipo de alimento pues son: maíz, que contiene 90 unidades de carbohidratos, 30 unidades de proteínas y 10 unidades de vitaminas. Nutrimetro contiene 20, 80 y 20 respectivamente, mientras que la alfalfa contiene 40, 60 y 60 unidades en su orden. Es decir, el maíz contiene 90 unidades de carbohidratos, el nutrimento 20 unidades de carbohidratos y así sucesivamente. Aquí en este caso decidí optar por un problema pues de minimizar, entonces dice el requerimiento mínimo es de 200 unidades de carbohidratos, de 190 de proteínas y 150 de vitaminas por el día. El maíz tiene un costo de 21 por kilogramo, el nutrimento de 16 y la alfalfa de 18. Entonces primero pues sacamos las variables. Tenemos que x1 va a ser kilogramos de maíz necesarios, x2 va a ser kilogramos de nutrimento y x3 va a ser kilogramos de alfalfa. Como estamos hablando de kilogramos, recuerden que pues puede ser tanto una variable entera como una variable decimal. Entonces acá tenemos la función objetivo, que es la de minimizar. Tenemos que z igual a 21x1 más 16x2 más 18x3, que es lo que dice acá, del costo. Y las restricciones que tenemos es la que dice acá, de que contienen cada tipo de alimento, es los carbohidratos, las proteínas y las vitaminas que contiene cada uno, junto pues con lo que dice acá el requerimiento mínimo. Entonces tienen que ser mayores que estos y mayores a 0. Así, acá tenemos la restricción 1, que es la de carbohidratos, proteínas, vitaminas. Ahora sí, lo que les vamos a dar ahorita es cómo llegué a esa solución en Colab. Primero pues hice como un pequeño experimento aquí. Bueno, experimento no, es como una basecita, una pequeña base para poder entender cómo funciona. Decidí usar la librería de Pulp, que pues ya la había escuchado pues anteriormente, que era muy buena para este tipo de problemas de programación lineal y métodos simplex. Así que simplemente se instala y se ponen aquí todas las informaciones necesarias. En este caso pues vamos a minimizar, pero como se debe hacer con interfaz, pues decidí agarrar esta basecita que ya tenía y pues agregarle más lo que sería entradas, por ejemplo, del usuario. Como dice acá, se instalan las librerías, que es la de Pool, y esto se hace para que pues en el resultado ahorita no se vea todo lo de la instalación. Se importan también las librerías, minimizar, problema, variable, se importan los widgets y el display para que se vea todo bonito la interfaz. Entonces decidí también, basado en el análisis de sensibilidad y todo eso, pensé pues que se podrían también dar entradas al usuario, como por ejemplo cambiar el costo, que por ejemplo encuentre que hay otra granja o otro lugar que pues vende el maíz más barato, entonces yo puedo cambiar el valor del maíz o del nutrimento, de la alfalfa, y pues ahí se puede volver a comparar la misma función objetivo, pues cambiando esos valores dependiendo pues de lo que necesite y también de los requerimientos mínimos. Si ve que de pronto los cerdos pues les no, o sea, como que necesitan más, entonces pues aquí también se puede cambiar. Esto sería para las restricciones, el mínimo de carbohidratos, de proteínas y vitaminas, y el botón para ejecutar el modelo. Y acá la función principal, que es la que usé usando esta basecita, que acá sería para capturar las variables,
Y bueno, obviamente teniendo en cuenta que acá yo les puse un valor default, que es el del problema, pero igual ahí está para que se puedan poner. Se crea el problema de optimización, aquí problema, mezcla óptima de alimentos y minimizar. Se crean las variables de decisión, que pues acá sería kilogramos de maíz, o sea, X1, X2, X3, kilogramos de maíz, de nutrimento y alfafa, que aquí les puse X1, X2, X3. Se hace la función objetivo, que lo que me gusta mucho también de Pulp es que se pueden colocar así sin problema. Por ejemplo, acá las restricciones, la función objetivo también simplemente se pone por los kilogramos X1 más X2 más X3 y se tienen en cuenta los costos para el costo total. Y en las restricciones también se ponen aquí fácilmente, pues como si uno lo hiciera gráficamente. 90 kilogramos de maíz, 20 de esto de nutrimento y alfafa. Se colocan aquí las restricciones, se le da a resolver el problema con problema.solve y con esto lo que sigue acá es para obtener los valores que nos da. Aquí cuando le damos a problema.solve nos da pues la solución óptima y nosotros tenemos es que agarrar aquí las variables que nos dan y estas ya luego se ponen en el display, que pues sería la interfaz. Se agarran eso que nos dio el resultado y se colocan aquí en el display para mostrarlas y pues aquí también para que quede todo bonito, desglosado también la función objetivo y se pueda entender más cómo queda el problema. Se pone acá, se conecta el botón, acá más para la interfaz para que se vea esto acá todo bonito y listo. Simplemente aquí está todos los valores, acá se pueden modificar, como se dicen los costos, en caso de que encontró un lugar con costos diferentes, entonces bueno, cambia los costos, o el mínimo pues estaba mal calculado o algo, entonces lo cambia y listo, se calcula y nos da aquí que el resultado del modelo de alimentación para los cerditos nos da un estado de solución óptimo en donde pues para minimizar costos, la cantidad óptima de maíz es de 1.18 kilogramos, la de nutrimento es de 0.27 kilogramos y la cantidad óptima de alfafa es de 2.21 kilogramos, lo cual da al final un costo total mínimo de $68.95, lo cual se vería aquí como Z igual a 21 por lo que da aquí 1.18 más la siguiente. Se vería aquí desglosadito y al final pues el valor mínimo que nos dio con todas estas restricciones que aquí pues como te digo se pueden cambiar y dan resultados diferentes. Por ejemplo, si le cambio aquí al costo, está aquí por ejemplo ya el nutrimento pues no sería necesario, pero mientras uno pues lo coloca y ya no los va cambiando. Y pues se sabe que el modelo de optimización pues determinó que para cubrir de manera eficiente los requerimientos nutricionales pues mínimos para los cerdos, nos da al final, aquí mismo se puede uno guiar, sí, ahí está bien. Entonces, 200 unidades de carbohidratos, 190 de proteínas y 150 de vitaminas, que es lo de las restricciones. La mezcla óptima al menor costo está compuesta por, como dice acá, 1.18 kilogramos de maíz, 0.27 de nutrimento y 2.21 de alfafa, lo cual genera un costo mínimo total de $68.95. Cumple con todas las restricciones, se encuentra, como dice acá, en un estado óptimo, que garantiza que pues, no hay combinación más barata, eso es lo que quiere decir, no hay combinación más barata que pues satisfaga sus requerimientos. Y como se ve acá, pues prioriza más el uso de alfafa, ya que fue el que salió mayor, ya que tiene un aporte nutricional pues mejor a costo, lo que permite minimizar la inversión. Y listo. Entonces aquí ya están las referencias de donde saqué cada uno de los ejercicios. Y muchísimas gracias por escucharme el día, tarde, noche de hoy.